Tras salir de rehabilitación entre 1986 y 1987, los miembros de Aerosmith firmaron un pacto de sobriedad para poder salir de gira. Para evitar recaídas, la gerencia impulsó reglas estrictas: 0 alcohol, 0 drogas y 0 visitantes dudosos tras bambalinas. Tener a Guns N' Roses al lado se convirtió en un infierno. En los camerinos contiguos había montañas de cocaína, botellas de Jack Daniels y un flujo ininterrumpido de strippers y camellos. La gira veraniega de 1988, Permanent Vacations Tour, donde Guns N' Roses abrió para Aerosmith, fue el primer gran paso de los Guns. Aunque Aerosmith venía de un regreso comercial triunfal gracias a su colaboración con Run DMC en Walk This Way, Guns N' Roses terminó eclipsando por completo a los anfitriones. Si bien durante la gira los miembros de Aerosmith proyectaban una imagen de sobriedad, por dentro la banda libraba una guerra silenciosa, incómoda y sumamente frágil. Aerosmith venía de superar una década de bancarrota, desintoxicaciones y peleas mortales. Estar sobrios no resolvió mágicamente los viejos rencores entre los integrantes, simplemente hizo que ya no pudieran anestesiarlos con sustancias. En lugar de celebrar juntos después de cada show, los miembros de la banda se aislaban. Steven Tyler mantenía cierta distancia del resto y la tensión acumulada durante años de desconfianza financiera y personal seguía latente. En cuestión de semanas, Appetite for Destruction pasó de vender miles de copias a millones, alcanzando el número 1 en las listas de Billboard en agosto de 1988, mientras aún abrían para Aerosmith. Para mitad del tour, las arenas estaban abarrotadas de jóvenes vistiendo camisetas de Guns N' Roses. La audiencia acudía masivamente desde el primer minuto para ver a los Guns, y en muchas ciudades, una parte considerable del público se retiraba o mostraba apatía cuando la banda principal subía a los escenarios. Axl Rose actuaba con una rabia y una entrega física desgarradora, corriendo por todo el escenario, increpando al público si era necesario y vocalizando con una potencia implacable, mientras que la guitarra de Slash se abría paso por cada rincón de los recintos. Esa energía peligrosa y sin filtrar se trasladaba de inmediato al escenario. Frente a un Aerosmith pulido, profesional y sobrio, Guns N' Roses sonaba y lucía como la banda más genuina, amenazante y peligrosa del planeta. Steven Tyler y Joe Perry reconocieron que Guns N' Roses los obligaba a tocar al 110% cada noche para no ser borrados del mapa. Aerosmith logró utilizar esa tensión como combustible. Sabían que si flaqueaban un solo segundo en el escenario, Guns N' Roses los devoraría vivos. Esa presión interna, mantenerse sobrios a la fuerza, proteger su regreso comercial y defender su legado ante los jóvenes rebeldes hizo que Aerosmith ofreciera algunos de los conciertos más enérgicos e implacables de toda su carrera. Joe Perry afirmó que los empujaron al límite, salían a escena y destruían todo a su paso. Aerosmith sabía que para cuando llegara su turno, tenían que dar el mejor show de sus vidas o los dejarían en ridículo. Al finalizar el tramo de la gira a finales de 1988, Guns N' Roses había dejado de ser una promesa para convertirse en una de las bandas de rock más grandes del mundo. Nunca más volvieron a abrir para nadie y arrancaron sus propias giras globales en estadios. La gira de 1991, Blood Sugar Sex Magic Tour, sorprendió a los Red Hot Chili Peppers en un momento de éxito comercial masivo, pero también al borde del colapso personal e interno. Mientras compartían el escenario con Nirvana y Pearl Jam, las fisuras psicológicas y emocionales dentro del grupo amenazaban con destruir a la banda desde dentro. El conflicto más grave y devastador en la gira fue el progresivo colapso mental de su guitarrista
guitarrista de 21 años, John Frusciante, cuando Give It Away y Under the Bridge catapultaron a la banda a la fama masiva en MTV, John se sintió traicionado por el éxito. Odiaba tocar en estadios abarrotados y no soportaba la atención mediática. Mientras Anthony Kiedis y Flea celebraban el éxito, Frusciante se aislaba por completo. Comenzó a consumir heroína de forma intensiva durante la gira para evadirse de la realidad, cayendo en una profunda depresión. Curiosamente, Frusciante se sentía mucho más identificado con la actitud de Kurt Cobain y el dolor melancólico de Nirvana que con el espectáculo energético y extrovertido de los Chili Peppers. Ver a Nirvana cada noche reforzaba su desprecio por la maquinaria comercial en la que sentía que su propia banda se había convertido. La banda de Cobain arrasó con el público desde su primer concierto como teloneros. Para el adolescente de finales de 1991, ver a Kurt gritar con rabia sin filtros y proyectando una autenticidad desarmante se sentía como una urgencia vital. En cada estadio o arena de esa gira, cuando Nirvana tocaba sus acordes, la energía del público rozaba el amotinamiento. La conmoción que dejaban en el escenario hacía que cualquier banda que saliera después, incluso los Chili Peppers en su prime, tuviera que remar contracorriente para recuperar la atención emocional de la masa. Al mismo tiempo, en MTV, el videoclip de Smells Like Teen Spirit se convirtió en un fenómeno incontrolable. Mientras tanto, la tensión entre el cantante y el guitarrista de los Chili Peppers pasó de la frialdad a la hostilidad abierta en el escenario. Frusciante comenzó a cambiar las estructuras de las canciones sin avisar, tocar acordes disonantes o desafinar a propósito durante los shows para molestar a Anthony. Las peleas pasaron a los camerinos. El vocalista, que luchaba por mantenerse sobrio en esa gira, no toleraba la actitud destructiva de Frusciante, ni sus intentos de arruinar las presentaciones. La comunicación entre ambos quedó completamente rota. No se hablaban fuera del escenario y la tensión en el camerino era insoportable. En su autobiografía Scar Tissue, Kiedis menciona lo siguiente: John tocaba cosas completamente diferentes a lo que habíamos ensayado. Me miraba y sonreía con una mueca de burla mientras yo intentaba cantar. En el escenario nos odiábamos. Por otro lado, Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl traían una agresión cruda y descorazonada en cada presentación. El público los amaba. Para cuando llegó el 31 de diciembre de 1991, Nevermind vendía cientos de miles de copias por semana. Días después desbancó a Dangerous de Michael Jackson del número 1 de Billboard. Nirvana abandonó el rol de banda de soporte para iniciar sus propias giras internacionales como cabeza de cartel. Las giras entre 1991 y 1992 que consagraron a Pantera, el Painkiller Tour con Judas Priest y el Slave to the Grind Tour con Skid Row, ocurrieron en momentos críticos para ambas bandas consolidadas. Debajo del impacto escénico, tanto Priest como Skid Row enfrentaban fracturas internas, egos descontrolados y crisis de identidad. El álbum Painkiller de 1990 es considerado una obra maestra de la velocidad y agresividad, pero el proceso de la gira fue la crónica de una ruptura anunciada dentro del quinteto británico. Para 1991, Rob Halford se sentía creativa y personalmente asfixiado. En la gira, Halford ya no viajaba en el mismo autobús que el resto de la banda, se trasladaba por su cuenta y apenas interactuaba con ellos fuera del escenario. Justo antes de la gira, Judas Priest tuvo que enfrentar un desgastante e infame juicio en Nevada, acusados de incluir mensajes subliminales que supuestamente incitaron a que dos jóvenes jugaran con un arma. Aunque fueron absolutos ganadores en los tribunales, el estrés psicológico y la tensión financiera dejaron a la banda mentalmente exhausta al empezar el tour. Tras más de 15 años en la cima, la puesta en escena de Judas Priest con cuero,
tachuelas, estructuras de luces pesadas y poses estéticas empezaban a sentirse rígidas para los jóvenes noventeros. Pantera, promocionando Cowboys from Hell, no usaba utilería sofisticada. Salían al escenario con pantalones de camuflaje, camisetas rotas y un sonido devastadoramente seco. La guitarra de Dimebag Darrell no sonaba a los 80s, era electrizante, y el ataque rítmico de Vinnie Paul y Rex Brown creaba un muro de sonido que hacía que el heavy metal clásico sonara ligero por comparación. Mientras Pantera abría para ellos, Halford quedó fascinado por su pesadez moderna. En secreto, durante los días libres de la gira, Rob comenzó a planear su proyecto en solitario, Fight. El punto de quiebre físico ocurrió en agosto de 1991 en Toronto. Al entrar al escenario sobre su icónica Harley Davidson, la moto chocó con un montacargas oculto por el humo. Halford cayó inconsciente, se rompió la nariz y cantó todo el concierto con una conmoción cerebral. Tras esa fecha y al finalizar la gira en 1992, Halford anunció formalmente su salida de Judas Priest, dejando a la banda en un limbo que duraría más de una década. A diferencia de Judas Priest, que sufría un distanciamiento silencioso, en Skid Row había una tensión interna, una guerra abierta de voltios y agresión verbal. Para su segundo álbum, Slave to the Grind de 1991, el cantante Sebastian Bach quería que Skid Row abandonara por completo su imagen glam y se convirtiera en una banda de metal pesado. El bajista y líder creativo Rachel Bolan, junto al guitarrista Dave Snake Sabo, querían mantener las raíces melódicas y el control comercial del grupo. Bach era incontrolable. Su abuso constante de alcohol, su comportamiento errático y las constantes peleas con la prensa y la seguridad hacían que el resto de la banda se sintiera avergonzada de su actitud fuera del escenario. Para colmo, Bach entabló una estrecha amistad con Phil Anselmo y Dimebag Darrell de Pantera, pasando más tiempo de fiesta en el camerino de los teloneros que con sus propios compañeros. Mientras Pantera ganaba terreno cada noche con una ética de trabajo impecable y un sonido brutal, Skid Row se destruía desde dentro. Bolan y Sabo sentían que Bach estaba intentando imitar la actitud de Pantera y que usaba a la banda como su mero proyecto personal. El público que acudía a los pabellones y arenas desató mosh pit de una brutalidad inédita en los conciertos de Skid Row. Para cuando Pantera terminaba su set, la arena estaba exhausta, bañada en sudor y físicamente destruida. Anselmo eliminó la estética de cantantes melódicos con falsetes ochenteros. Se paseaba por el escenario con el torso desnudo, incitando al público al caos físico y conectando con el resentimiento e intensidad de la juventud de los 90. Dimebag Darrell no basaba su espectáculo en solos veloces sin sentido. Creó riffs pesados, rítmicos y sincronizados con el bombo de su hermano Vinnie Paul, que obligaban a toda la masa de espectadores a mover la cabeza a un mismo pulso. Al término de la gira con Skid Row, Pantera no volvió a ser telonera de ninguna banda de la vieja guardia. Encabezaron la mítica gira Far Beyond Drive-In Tour de 1994, alcanzando el puesto número 1 del Billboard 200 y consolidándose como uno de los actos más pesados del metal. Gracias por llegar al final. No olvides dar like y suscribirte. Que tengas buen día.